Buenos días con todos. Vamos a tocar un tema muy interesante ahora, que es el tema de los bioplásticos. Como sabemos, los bioplásticos son un tipo de plásticos derivados de recursos renovables y vegetales, siendo los más conocidos los derivados del ácido poliláctico, el polietileno verde, entre otros. Los bioplásticos tienen una gran promesa de sostenibilidad. Sin embargo, para que ésta se logre concretar, hay que tener en cuenta que cada bioplástico tiene características específicas en cuanto a su biodegradabilidad y descomposición. Así, por ejemplo, algunas de ellas requieren grandes plantas industriales para el compostaje, o algunos de ellos se pueden biodegradar simplemente en el medio ambiente. Justamente para analizar este tema contamos con un expositor y un panel de lujo, y voy a presentar a continuación a Iván Restrepo, que es nuestro expositor. Iván Restrepo es ingeniero civil de materiales, con amplia experiencia liderando proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las áreas de metalurgia extractiva, adaptativa, biomateriales y nanotecnología. Es hábil en la formulación, ejecución y control técnico-administrativo de proyectos con aplicaciones industriales. Participó en equipos de trabajo multidisciplinarios, desarrollando metodologías para la extracción biotecnológica de elementos de valor como cobalto y tierras raras, desde relaves de la industria minera chilena, recuperando un 70% de cobalto contenido en la pirita. Eso fue entre el 2018 y 2020, para Codelcotec. Señor Restrepo, le invitamos a exponer. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Contarles que estoy muy contento de poder participar de esta actividad. Bueno, para empezar, contarles que Deuman es una firma especializada en servicios de consultoría en 3 líneas de acción: cambio climático, sostenibilidad y energía. La firma cuenta con 27 años de experiencia y en su haber cuenta con más de 600 proyectos desarrollados en más de 20 países para clientes del sector público, privado y organismos internacionales. Bueno, el orden de la presentación va a ser el siguiente. Primero voy a hablar de algunos conceptos y definiciones, el mercado de los bioplásticos a nivel global y local, para luego presentarles los principales hallazgos de un estudio que estamos desarrollando en este momento, y finalmente identificar el potencial de aplicación en la industria y terminar con un caso de estudio. Bueno, antes de empezar me gustaría preguntarles ¿en qué piensan cuando yo les menciono la palabra bio? Seguramente todos pensamos en vida, o también podríamos pensar en algo verde como esto. Y es precisamente porque a nivel global, como población, ya nos encontramos concientizados de que debemos cuidar nuestro planeta, y esto lo podemos hacer a través del uso responsable de nuestros recursos, y por eso cada vez más vemos este tipo de logotipos en etiquetas de productos y nos hacen pensar que es un producto sustentable o un proceso que fue desarrollado, por ejemplo, con energías limpias, o que se utilizaron materiales amigables con el medio ambiente. Y es precisamente porque a nivel global estamos enfrentando grandes desafíos. Entre ellos quiero mencionar la escasez de recursos naturales, el aumento de la contaminación y acumulación de residuos, el calentamiento global y un rápido aumento de la población. La industria de los plásticos es transversal a cada uno de estos desafíos y de alguna manera está conectada directa o indirectamente con alguno de ellos. Por ejemplo, se ha venido reportando el aumento de la temperatura del planeta en los últimos 50 años y la proyección indica que esa temperatura va a seguir aumentando si no tomamos las medidas necesarias en este momento. Lo interesante de esto es que sí se puede revertir ese comportamiento tomando medidas para evitar que la temperatura siga aumentando. La industria del plástico viene en aumento y esto es precisamente
por las grandes bondades del plástico. Es un material que se puede procesar fácilmente y que se puede procesar relativamente a bajo costo. Sin embargo, la industria del plástico está enfrentando también grandes desafíos. Por ejemplo, para el año 2019 se reportó que la producción de CO2 equivalente debido a la industria del plástico fue el equivalente a 1.1 billones de toneladas de CO2 equivalente. Esto equivale al 3,4% de las emisiones globales. Se prevé que esta cantidad va a ser casi el doble para el año 2060. No solamente la industria del plástico está enfrentando este tipo de desafíos, también estamos enfrentando como industria del plástico problemas como la acumulación de residuos contaminando ambientes marítimos, por ejemplo, o también, por otro lado, debemos considerar que el plástico proviene de una fuente no renovable como lo es el petróleo. Y el petróleo, como es una fuente no renovable, presenta una alta variabilidad en el precio. Esto lo quiero contrastar con los bioplásticos. El ciclo de vida de los bioplásticos biobasados produce un 30% menos de emisiones de CO2 equivalente en comparación con los plásticos convencionales. Y esto me da pie para poder hablar de lo que es un bioplástico. Un bioplástico es un material que cumple alguna de estas dos condiciones. Primero, que proviene de fuentes naturales renovables, como por ejemplo la caña de azúcar o el almidón. El almidón a su vez proviene de la papa, de la yuca, del maíz. En el gráfico vemos en este medio superior bioplásticos biobasados, es decir, que tienen base biológica. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el PLA, que es un plástico que es de base biológica, pero que al mismo tiempo es biodegradable, es decir, cumple las dos condiciones para un bioplástico. Sin embargo, también tenemos bioplásticos de base biológica, pero que no presentan características biodegradables y también están incluidos dentro de la categoría de bioplásticos porque cumplen esta condición. Ahora, ¿qué pasa con los plásticos tradicionales? En el medio inferior encontramos, en este cuadrante, los plásticos convencionales, es decir, los que provienen de fuentes derivadas del petróleo, pero que además no presentan características biodegradables. Asimismo, también tenemos plásticos que provienen de fuentes fósiles y que son biodegradables. Entonces, el término bioplástico, como pueden ver, es bastante amplio, involucra plásticos que provienen del petróleo o plásticos que provienen de fuentes naturales renovables, algunos de ellos no biodegradables y otros sí. Entre este grupo, el grupo de mayor interés es este, el grupo que cumple las dos características. Y dentro de ese grupo quiero destacar el ácido poliláctico. Ahora, ¿qué es la biodegradación? La biodegradación es la conversión microbiana, es decir, en presencia de microorganismos, de los constituyentes orgánicos del plástico para convertirse en dióxido de carbono, sales minerales y materia orgánica, cuando hay presencia de oxígeno. Cuando no hay presencia de oxígeno, además de esos componentes, también se produce metano. Ahora, es muy importante poder definir cuáles son las características bajo las cuales se cumple esta biodegradación. Y es por eso que actualmente existen diferentes normativas que especifican cuáles son las condiciones abióticas y bióticas en las cuales el plástico puede ser biodegradado. Por ejemplo, tenemos normativas para la biodegradación en suelo, en condiciones de compostaje o biodegradación en sistemas acuáticos. Esto es indispensable saberlo porque es necesario presentarlo dependiendo del plástico con el que estamos trabajando. Actualmente existe confusión en relación a lo que es biodegradable y a lo que no, y sobre todo a cuáles son las condiciones de biodegradación.
Si definimos que un bioplástico presenta características biodegradables, tenemos que decir bajo qué condiciones y sobre todo bajo qué norma. Un punto importante, un bioplástico biobasado no significa que sea biodegradable. Como lo vimos en la gráfica anterior, hay bioplásticos que provienen de fuentes naturales renovables y que no presentan características biodegradables. Ahora, a nivel global, actualmente se producen 2.2 millones de toneladas de bioplásticos y se prevé que para el año 2027 este valor se va a triplicar, y esto depende de diversos factores, como por ejemplo, factores regulatorios y normativos que están incentivando el uso de los bioplásticos, una mayor conciencia medioambiental en la población a nivel mundial, y segundo, que los bioplásticos presentan características que les permiten ser aplicados en múltiples sectores industriales, como por ejemplo la construcción, la agricultura, la industria automotriz, pero principalmente en la industria del envase y el embalaje. El embalaje es el segmento del mercado más grande para los bioplásticos, con un 48% del mercado total de los bioplásticos en el 2022. Ahora, esta presentación se enmarca dentro del proyecto Estudio para identificar y priorizar productos manufactureros con el potencial que contribuyan con la diversificación y sostenibilidad de la industria del Perú. Proyecto patrocinado por ONUDI dentro del marco del Plan de Política Nacional de Desarrollo Industrial. Espero haberlo dicho bien. Es un proyecto que se está desarrollando en este momento y cuyo plazo va de enero a septiembre del presente año. Este proyecto tiene como eje principal evaluar el impacto, apoyar el enverdecimiento de los paquetes de estímulo económico y movilizar financiación privada para la recuperación económica orientada al crecimiento verde. Como contrapartes está el Ministerio de Producción, Ambiente y Economía y Finanzas. Ahora, ¿cómo estamos en relación a los bioplásticos a nivel local en el Perú? Según el reporte del INDESCAM, en el año 2021 se reportaron importaciones totales de envases y recipientes biodegradables por un equivalente a casi 9 millones de dólares. Ese valor casi se triplicó solamente para el año siguiente. Aquí tenemos dos datos muy interesantes. Primero, existe un mercado de consumidores en el Perú para productos biodegradables. Y segundo, que es un mercado que va en ascenso. En relación al ciclo de vida de los bioplásticos, hemos logrado identificar que en su primera etapa, en la producción de materia prima, en el Perú, la producción de biopolímeros sintéticos se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo. La producción de biopolímeros sintéticos, como por ejemplo el PLA, se refiere a la producción a través de la fermentación, para el caso del PLA, la fermentación de azúcares en presencia de microorganismos para producir monómeros de PLA que después van a ser polimerizados para obtener el plástico final. Sin embargo, sí existen pequeñas y medianas empresas en el Perú que producen y comercializan productos en base a polímeros naturales, como por ejemplo el bagazo de la caña de azúcar. Ahora, ¿qué ocurre? Estas materias primas son denominadas materias primas de segunda categoría, porque son residuos. Es una alternativa para producir bioplásticos, se hace actualmente en el país, pero cabe resaltar que los productos manufacturados con estas materias primas presentan propiedades termomecánicas inferiores a aquellos que son fabricados con polímeros sintetizados como el PLA.
También hemos identificado que actualmente en el Perú no existen instalaciones de compostaje de bioplásticos a nivel industrial. Y esto es importante resaltarlo porque para poder sacar el provecho máximo del ciclo de vida de los bioplásticos es necesario que cumplan todo el ciclo de vida útil. Y como se ha mencionado en presentaciones anteriores, la disposición final de los bioplásticos es indispensable. Ahora, la posibilidad de establecer una cadena de suministro de bioplásticos biobasados va a depender de múltiples factores, como por ejemplo, la disponibilidad de materias primas, infraestructura industrial y mercado y consumidores. Ya podemos ir identificando que existe mercado y consumidores en el Perú para los plásticos biodegradables, y en relación a la disponibilidad de materias primas quisiera añadir lo siguiente. Perú cuenta con una superficie agrícola de 11.6 millones de hectáreas cultivables a nivel nacional. La posición geográfica y las condiciones agroclimáticas del Perú le permiten tener ventaja en comparación con países vecinos en relación al cultivo de caña de azúcar. Por ejemplo, al año 2020, el Perú registró una productividad de caña de azúcar de 124 toneladas por hectárea, situándose por encima de Brasil y Colombia. Por otro lado, el maíz es el segundo cultivo más sembrado en el país y también cabe mencionar la yuca y el camote, todos ellos materias primas para la producción de bioplásticos. Es decir, en el Perú existe el potencial para producir las materias primas necesarias para producir bioplásticos. Es importante destacar que la superficie requerida para cultivar bioplásticos, por ejemplo, en la cantidad que se produce actualmente de bioplásticos a nivel mundial, es ínfima en comparación con la superficie que se utiliza actualmente para suelos cultivables alimenticios o para la ganadería. Y en base a las proyecciones de producción de bioplásticos para el 2027, es decir, para 6.3 millones de toneladas de bioplásticos, ese porcentaje va a seguir siendo demasiado bajo, equivalente al 0,6% del área agrícola mundial. Entonces, el desarrollo de infraestructura para la producción desde cero es viable, en tanto exista la disposición y la disponibilidad de inversión por parte de la empresa y financiamientos. Existe potencial de integración de los bioplásticos en las actuales cadenas de comercialización, especialmente en el área de envases y embalajes, y esto va a estar muy ligado a la competitividad de los bioplásticos en comparación con el precio de los plásticos tradicionales. Sin embargo, es importante mencionar, como dije anteriormente, en el Perú existe un mercado de consumidores y a nivel global la población está cada vez más dispuesta a pagar un poco más por un producto sustentable, aunque tenga un precio un poco mayor. Actualmente existen regulaciones vigentes nacionales e internacionales que favorecen el uso de materiales bioplásticos. Y aquí, por ejemplo, quisiera destacar que a nivel local, regional y global existen diferentes normativas, tratados, regulaciones, pactos que favorecen directa o indirectamente el uso de materias primas provenientes de fuentes naturales renovables para la producción de bioplásticos. Bueno, ahora voy a pasar a compartirles un caso de estudio, un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar, enfocado en la fabricación de clamshells, de envases dedicados a la industria frutícola, fabricados a partir de ácido poliláctico. Este proyecto nace en base a la necesidad de un grupo de productores y exportadores chilenos de arándanos
que querían mejorar su competitividad y expandirse a nuevos mercados a través de la incorporación de nuevos productos y procesos sustentables. Sabemos que cada vez los mercados están más exigentes y demandan una mayor diferenciación en términos de sustentabilidad. Y en este sentido surge la propuesta de desarrollar un envase tipo clamshell para la industria de los arándanos. Elegimos el ácido poliláctico por múltiples razones. El ácido poliláctico presenta muy buenas propiedades termomecánicas, presenta relativamente buenas propiedades barrera al oxígeno y al vapor de agua, que lo hacen un muy buen candidato para el envasado, por ejemplo, de frutas de exportación. Un factor muy importante, el ácido poliláctico puede ser procesado por las técnicas convencionales por las que se procesan los plásticos tradicionales. Estoy hablando de extrusión, inyección, extrusión soplado, termoformado, prensado. Presenta muy buenas características de transparencia y brillo, y como mencioné al principio, es un material que cumple las dos condiciones, es biobasado y es biodegradable. Entonces, desarrollamos la propuesta desde una etapa inicial a nivel laboratorio, pasando por una etapa a nivel de planta piloto, hasta un nivel industrial. Y para terminar, hicimos un ensayo a nivel comercial demostrativo para garantizar que los envases cumplían con los requerimientos técnicos necesarios para envasar y exportar arándanos chilenos. Inicialmente en la etapa a nivel laboratorio realizamos diferentes formulaciones e identificamos que una formulación adecuada para el envase consistía de un 85% en peso de PLA y un 15% de aditivos. El PLA utilizado fue un PLA de NatureWorks que tiene certificación en contenido biobasado y biodegradable. A nivel de planta piloto, desarrollamos el master batch en base a la formulación anteriormente definida y lo realizamos en una extrusora corrotatoria de doble hocillo. Finalmente, peletizamos para poder transportar el material a la empresa donde iba a ser posteriormente procesado para fabricar los envases. A nivel industrial, desarrollamos los envases tipo clamshell. Aquí cabe destacar que la empresa donde realizamos esta prueba y este desarrollo es una empresa que se dedica a la producción de envases en base a PET. Lo que hicimos fue llevar la nueva formulación y adaptar e identificar los parámetros más óptimos, pero no para PET, sino en este caso para PLA o para el material compuesto que habíamos desarrollado. Logramos fabricar entonces finalmente los envases en base a la composición de PLA y aditivos. Finalmente verificamos que las propiedades necesarias para que este envase pudiera servir para exportar los berries fueran necesarias y verificamos las propiedades térmicas, termoresistencia, verificamos la transparencia, propiedades mecánicas, hicimos ensayos de resistencia a la compresión y al apilamiento, tratando de simular condiciones reales a las que están expuestas los envases normalmente en todo el ciclo de post cosecha. Realizamos una prueba piloto no tratando de simular, exportamos arándanos en los envases fabricados en base a PLA. Se hizo un control utilizando envases de PET, que son los envases que normalmente se utilizan para envasar y exportar estos arándanos, y le hicimos un seguimiento. Los resultados indicaron que se reportó un excelente arribo de los envases en base a PLA y a PET en perfectas condiciones y en perfectas condiciones de los arándanos contenidos en el pallet de ensayo. Se reportó que la vida útil en góndola del grupo experimental no presentó diferencias con respecto al testigo, es decir, los envases de PLA cumplieron su función y no generaron ningún efecto negativo en los arándanos durante todo el ciclo de exportación. De forma paralela quisimos hacer un ensayo durante 42 días
un ensayo de monitoreo y expusimos los arándanos envasados, tanto en envase de PLA como de PET, a condiciones de refrigeración de 0 a 4 grados centígrados. Esa temperatura se eligió porque son las temperaturas a las cuales están expuestos los envases y los arándanos durante todo el ciclo de poscosecha. En las condiciones de refrigeración recomendada, los arándanos de ambos grupos en 42 días presentaron muy buenas condiciones, no se reportaron aparición de infecciones fúngicas en la fruta ensayada para ambos grupos. Esto para nosotros fue bastante satisfactorio porque indicó que el proyecto había sido completamente exitoso. Y finalmente, para terminar, contarles que este proyecto dio pie a una nueva iniciativa y que tiene que ver con las pérdidas post cosecha de la fruta de exportación. Identificamos, por ejemplo, y está reportado, que existen pérdidas post cosecha. Para aclarar, la post cosecha es el momento en que la fruta es recolectada hasta el momento pasando por todo el ciclo de envase y embalaje, transporte, hasta que es puesta en góndolas en los supermercados. A todo esto le llamamos ciclo de post cosecha. Normalmente en ese ciclo existen reportes de pérdidas de frutas de hasta el 40 al 50% de las frutas. Y estas pérdidas se deben a múltiples factores, como por ejemplo, ataque por hongos, pérdida por peso por efecto de la deshidratación y daño mecánico. Y esto, en muchos casos, se debe a que los empaques no son apropiados o no tienen las propiedades suficientes para contener la fruta. Es así como nació una nueva iniciativa para desarrollar envases que tuvieran propiedades termomecánicas mejoradas y propiedades antibacterianas. Lo interesante, por ejemplo, del PLA es que puede ser mezclado con otros polímeros o con nanopartículas. El objetivo de hacer estas mezclas es otorgarle propiedades termomecánicas mejoradas a la matriz de PLA, otorgarle propiedades, por ejemplo, antibacterianas para el ataque de hongos o bacterias en las frutas, o incluso mejorar las propiedades barrera al oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. En trabajos previos en los que he participado, hemos desarrollado films en base a ácido poliláctico y nanopartículas de óxido de zinc para otorgarle propiedades antibacterianas al material final y que pueda ser usado o tenga el potencial para el desarrollo de envases tipo clamshell para la industria frutícola. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Restrepo. Vamos a proceder ahora a la ronda de preguntas. Y voy a agradecer a cada uno de los expositores y los panelistas. Respuesta muy breve porque estamos con el tiempo avanzado. Quería comenzar por el señor Restrepo. Usted en su presentación mencionaba que los bioplásticos representan el 1% de la producción global de plásticos. En ese sentido, dos preguntas al respecto. Primero, ¿qué se requeriría para que ese porcentaje aumente? Y segundo, si usted considera viable que las legislaciones apunten a una migración hacia los bioplásticos como reemplazo al plástico convencional, cuando no podría haber suficiente materia prima, y dos, y no hay plantas de compostaje en el país, por ejemplo. ¿Es viable hacer este cambio normativo? Bueno, primero, la industria de los bioplásticos es una industria que va en ascenso. Y es verdad que actualmente equivale solamente al 1% en comparación con la industria de los plásticos tradicionales. Y esto se debe a muchos factores. Primero, que es una industria que ha venido en desarrollo cada vez más. Todavía falta seguir indagando, identificando nuevas propiedades. Las propiedades de los bioplásticos aún siguen siendo inferiores en comparación a los plásticos tradicionales. Aunque destaco las propiedades del PLA. El PLA presenta muy buenas propiedades y es por esa razón que es uno de los bioplásticos más utilizados. Entonces, es una industria que va en ascenso, va a seguir en ascenso y va a depender de múltiples factores. Las normativas a nivel local y global, el continuo desarrollo en seguir implementando tecnologías para la producción de bioplásticos y una conciencia global en la población que favorezca el uso de estos materiales. Es necesario contar con la infraestructura completa en el ciclo de desarrollo de los bioplásticos para que estos puedan ser implementados
y tengan el potencial que presentamos anteriormente. No tiene sentido fabricar bioplásticos, manufacturar productos bioplásticos, pero desecharlos en los mismos lugares donde se desechan los plásticos tradicionales. Es más, estaríamos haciendo no un favor, sino lo contrario, porque estaríamos mezclando plásticos tradicionales con bioplásticos, generando interferencia en los procesos tradicionales de reciclaje. Entonces, es necesario contar con infraestructura, es necesario apoyar las iniciativas actuales para que cada vez más los bioplásticos sigan aumentando y sigan incrementando su consumo. Para la señora Gloria Contreras, en la exposición se ha mencionado que la producción de bioplásticos es incipiente en el Perú. ¿A qué cree que se deba esto y cuál es el rol del Colegio de Ingenieros que pueda ayudar a promover esto? Muchas gracias, buenos días a todos. Realmente te felicito, Iván, porque el día de hoy, después de 30 años, creo que los ingenieros demostramos que somos persistentes. En el año 2003, cuando estaba en furor la alcohol química y los biocombustibles, por supuesto, algunos ingenieros químicos, exactamente 3 ingenieros químicos del gobierno de Toledo de aquel entonces, que a la vez promovieron la explotación de camisea, tenían en mente intensificar la siembra de caña de azúcar. Nosotros hemos sido el número 1 en siembra de caña de azúcar. Así es, el único gran producto agroindustrial de escala que tenemos en el Perú es caña de azúcar. En aquel entonces trajimos a Junior Bariatelli del Petrobras, que fue el creador de este nuevo combustible que hasta ahora gozamos de él, lo gasol, para disminuir el problema de efecto invernadero efectivamente. Y lo otro que hicimos nosotros fue traer a 2 cubanos que estaban empeñados en su necesidad de hacer algo con la caña de azúcar. Entonces, desde el año 2003, desde el Colegio de Ingenieros hicimos un evento grande para los biopolímeros, es el nombre más grande que extiende al producto manufacturado que es el bioplástico. Iván, el bioplástico o el biopolímero ya es una tecnología madura y lo están demostrando las fabricaciones que hay en el mundo. En el Colegio de Ingenieros nosotros tenemos un estatuto que es muy ambicioso quizás, que dice que el Colegio de Ingenieros es un ente rector del desarrollo nacional. Es decir, tenemos que marcar una ruta. A la vez, la Constitución del Perú dice que el Colegio de Ingenieros tiene iniciativa de ley. Es decir, puede presentar directamente, sin necesidad de presentar 1 millón de firmas, una iniciativa legal. Hemos conversado con el presidente del comité, que es como darse un portazo en la cara, ir al Congreso por alguna ley de incentivo, pero tenemos que persistir en eso. Tenemos ese derecho desde el Colegio de Ingenieros y les brindamos toda nuestra colaboración porque del Perú en desarrollo a futuro tenemos que participar todos. El Colegio de Ingenieros tiene que preocuparse de dar empleo seguro a sus profesionales. Nosotros somos ingenieros de procesos. En el capítulo de Ingeniería Química estamos los ingenieros químicos tradicionales, ingenieros químicos puros, como le llamamos nosotros, pero también están los de Ingeniería Biotecnológica. Iván, ahí tenemos más o menos 12 biotecnólogos adscritos en nuestro capítulo, todos muy brillantes como tú, Iván, todos. Claro, porque van por el sendero del futuro, eso es su brillantez, ¿no? Porque invertir ahora te estoy hablando de hace casi 30 años, es más o menos cosechar después de un largo periodo acá en el Perú. Quería comentar acerca de los biopolímeros, que cuando empezó los biopolímeros en Perú a tener interés, ya era una tecnología cara, era una tecnología exquisita, a pesar de que se hacía con la caña de azúcar, del cual sacábamos nosotros en aquella oportunidad alcohol, papel, todos los derivados químicos que ahora solamente se han reducido al azúcar rubia y al azúcar blanca. Pero en aquella oportunidad Grace Company o lo que es Paramonga era una industria integrada. Es decir, materia prima renovable tenemos y sabemos cómo hacerlo. Hay muchas sembríos emergentes, ahora teniendo en consideración el asunto del agua, pero la caña no.
Entonces, nos convendría más sembrar caña que sembrar paltas, ¿no? Y tener más bien un punto de desarrollo en el Perú de la biotecnología. En el Colegio de Ingenieros, todo el año pasado y este año y lo que queda de gestión hasta el próximo año, estamos abocados a dos temas: el agua de calidad, que implica tratamiento de efluentes total, y la producción de energía a partir de los residuos sólidos. No me estoy saliendo del tema, pero quiero decirles que del 100% de residuos sólidos que emitimos cada uno de nuestros hogares, no llegamos a reciclar ni el 1% en plásticos. Tengo los datos de varias municipalidades. Esto en aspiración también de hace varios años, y teniendo tecnologías muy maduras, el Perú no ha podido incursionar en las tecnologías de metanización, que se basa en la obtención de biometano a partir de los residuos degradables, según la anaerobia, y gasificación y pirólisis. Entonces, estas soluciones se tienen que dar, yo diría que con extrema prontitud, porque el relleno sanitario o el botadero más grande que tenemos en Lima tiene 15.000 millones de basura acumulada en Huaycoloro. Este Huaycoloro se implementó con un fondo verde para procesar y producir energía que luego entregaba como energía eléctrica a un precio incentivado 5 veces en relación a lo que cobran las empresas eléctricas, porque iba a ser gasificación, iba a producir energía eléctrica a partir de la basura. Tienen un precio privilegiado. Entonces, sin embargo, esa planta no tiene la capacidad suficiente, y los que estudiamos ingeniería química sabemos de balance en materia y energía, y si en 10 años han acumulado 15.000 millones de basura, ¿no?, residuos en general, los próximos 10 años nos esperamos con algo similar, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, y también tenemos el problema del agua. Entonces, tenemos una zona desértica, así es que si hay un cultivo apropiado para zonas desérticas, es la caña de azúcar. Entonces, yo creo que tenemos la materia prima para hacer un gran proyecto y como yo digo siempre, ¿no?, un proyecto de escala, porque hasta ahora la manufactura de ustedes es muy grande, está en el sector manufactura, pero para los ingenieros químicos la industria de escala es la gran industria. La gran industria del plástico original fue la petroquímica. Entonces, la gran industria del biopolímero va a ser la agroindustria, efectivamente. Así que tenemos que hacer un balance de energía o de exergía para saber si con la caña de azúcar, como nosotros lo proponemos, vamos a hacer biometano para inyectarlo en la red de gas natural y ser un combustible, o vamos a hacer los biopolímeros que son de mayor valor agregado. Y yo siempre voy a apostar por los productos de mayor valor agregado, de impacto tecnológico, porque eso va a arrastrar mejores sueldos para los ingenieros químicos del Perú. Muchas gracias. Gracias. Señor Carlos Romero, como representante del CITE Materiales de la Pontificia Universidad Católica, quería preguntarle si ustedes actualmente están desarrollando proyectos de bioplásticos a pedido de las empresas, y de no ser el caso, ¿a qué se podría deber una falta de interés? Buenos días con todos. Iván, felicitaciones por la presentación. Sí, bueno, si hago un comentario respecto al punto de vista de la academia, efectivamente, a nivel de pregrado se está haciendo ya investigaciones. El único detalle es que solamente queda a nivel de pregrado, ¿no? Entonces, ya a nivel de maestría, ya hemos hecho también investigaciones, pero son de manera independiente, ¿no? Son, digamos, a interés del alumno. Pocas veces he hecho investigaciones para este tipo, donde las empresas están interesadas. Entonces, la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Si hablamos específicamente a una industria bioquímica, que es desarrollar polímeros biobasados, no solamente biodegradables, sino polímeros biobasados, creería yo que es porque tampoco tenemos en el país una petroquímica que incentive, ¿no?, el desarrollo de estas materias. En segundo lugar, creería que las empresas consumen este tipo de materias primas, porque están acostumbradas a esto, de importarlas, ¿no?, de importaciones. Y asumo que este PLA, ¿no?, que es desarrollado por NatureWorks,
Ellos incluso han tenido toda una etapa de investigación y desarrollo, porque el PLA es un material higroscópico, y para poder cumplir las especificaciones que requieren en este tipo de empaques, han realizado todo un desarrollo que incluso he visto que el porcentaje de PLA solamente es 85%, ¿no? Normalmente en materiales de esto o productos de este tipo, los materiales llegan a ser el 90%, 95%, ¿no? El resto son aditivos. Pero 85% significa de que ha habido bastante desarrollo ahí con todos los aditivos que han colocado para que cumpla las especificaciones técnicas. Oportunidades hay, ¿no? O sea, el Estado promueve investigación y desarrollo, existen los incentivos. Creería yo que las empresas no tienen el conocimiento que existen estos incentivos, muchas de ellas. Me ha tocado hacer campañas para poder incentivar a las empresas a participar en investigación y desarrollo, y me doy con la sorpresa de que esta comunicación que realiza el Estado para los incentivos es pobre. O sea, llego yo con las empresas y tengo que explicarles de qué trata, ¿no? Esa es la primera barrera, ¿no? La segunda es animarlos a postular a proyectos. Las empresas quieren todo para ayer o para el día a día, ¿no? Entonces, no se proyectan que esto, lo que es investigación y desarrollo, no es en 12 meses. O sea, demora hasta 5 años para tener un buen producto, ¿no? Pero sí creo que hay una gran oportunidad para… Tomemos el ejemplo del PLA. Ahí mencionaban que el 2020 tenemos 2.22 millones de toneladas, lo que son bioplásticos. El PLA representa un 20%. Al 2027 va a representar un 37-38%, casi el doble, ¿no? Pero con una demanda de 6 millones de toneladas, ¿no? Esto representa, ¿no? Era el triple, más o menos, era lo que comentaste. Esto representa solamente el consumo de PLA cerca de 6 veces, porque se ha duplicado previamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que solamente en PLA se va a consumir en el mundo cerca de 2.4 millones de toneladas anuales. O sea, yo creo que ahí está la oportunidad, o sea, que Perú pueda fabricar este tipo de materiales y que sea el 1%, estamos hablando de 200.000 toneladas anuales que se podrían fabricar. Claro que sí, el otro reto sería para las empresas es qué tipo de materia prima utilizaría, ¿no? Por ahí mencionan la caña de azúcar, pero la pregunta es, ¿tenemos excedente de producción de caña de azúcar para poder producir este tipo de materiales? ¿No? Que, digamos, hay un poco polémico también, ¿no? O sea, dejar de cultivar, digamos, alimentos para producir polímeros, ¿no? Ese también está el detalle. Hay muchos retos. El tema está en poder subirse al tren, como dicen, investigar, aprovechar todos los incentivos que tiene el Estado en cuanto a la parte económica, apoyarse con las universidades. Nosotros en la universidad no sabemos todo, o sea, hay especialistas, pero también se puede importar conocimiento, hacer transferencia tecnológica. Creo que ahí también se podría hacer un gran aporte y desarrollo. Muchas gracias. Señor Saldívar, se ha visto en la ponencia que los bioplásticos se están dirigiendo principalmente a envases y embalajes. ¿Usted qué cree que debería ocurrir para que otros segmentos de la industria plástica también adopten los bioplásticos? Bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Como ya se ha dicho en las diferentes intervenciones, hay un aspecto que es técnico, tecnológico, si quieren, y otro es económico, ¿no? Creo que, a excepción probablemente del PLA, que se conocía su comportamiento, los bioplásticos todavía no pueden competir en comportamiento mecánico ni térmico con los plásticos tradicionales. Nos guste o no nos guste, es así, realmente. Eso por un lado, y por otro lado el precio. Lamentablemente la industria petroquímica mundial es muy grande, pues, ¿no? Entonces nos ofrece precios mucho menores. Yo he escuchado decir acá, personas del Comité de Plásticos, que más o menos la relación de un bioplástico promedio, ¿no?, con un plástico de la petroquímica es de 5:1. A veces hasta 5 veces más puede resultar, no sé hoy día cómo sea en el mercado, ¿no?, pero definitivamente más costoso. Pero eso no significa de que el futuro es pues complicado, ¿no? La ciencia avanza, la tecnología avanza. Los polímeros naturales, si bien tienen ya su ADN establecido, porque son así, o son celulósicos, son proteicos, son almidones, lo que fuera, ¿no? La química avanza y la química puede hacerle modificaciones y puede mejorarlos, ¿no? Como estructuralmente, químicamente, y eso es todo un reto, que hay un desarrollo que aquí creo que todavía estamos un poco lejos en el país, ¿no? Pero el conocimiento viene, pues,
y se va a adquirir en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que el futuro sí va a ser de que los bioplásticos van a ir compitiendo cada vez mejor desde el punto de vista técnico, en propiedades me refiero, y por lo tanto en toda la gama de aplicaciones que puedan tener, y por lo tanto el precio va a bajar automáticamente. Entonces yo personalmente que tengo mi campo de especialización en el campo de los polímeros de hace años, ¿no? Yo colaboro aquí en el comité de tuberías del comité de plásticos, ¿no? Sueño, sinceramente, ver aquí a unos 10, 15 años de un mercado inundado de bioplásticos, ¿no? Y cada vez menos plásticos para la petroquímica. Pero no hay que ser ilusos, esto va a tomar todavía sus lustros o sus décadas probablemente, ¿no? Y creo que sí van a competir tarde o temprano, como digo, la ciencia va, mira, hay cosas que eran impensables hace tiempo, ¿no? Y hoy día se pueden hacer. La química y la electrónica, por otro lado, ¿no? Y la mecatrónica van a permitir grandes saltos en los procesos químicos, probablemente, ¿no? Yo soy ingeniero químico también, la industria química se va a encargar del proceso de transformación, pero la electrónica y la automatización y la mecatrónica lo va a hacer más baratos, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a tener precios de productos más competitivos. Y de ser así, no solamente la gama de productos de bioplásticos va a aumentar, sino la gama de aplicaciones, porque hoy día vemos, por ejemplo, el PLA, el caso que nos han mostrado, ¿no? Sus aplicaciones. Pero ¿por qué no pensar el PLA de repente hasta en un futuro en fibras, ¿no? O en laminados más complejos, en estructuras, ¿no? O en recubrimientos? A mí me encantaría ver un recubrimiento que sea de tipo biológico, porque alivia un montón el problema de la contaminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a ir a la par con el desarrollo, ¿no? Y veremos, pues, en el mediano plazo, qué va pasando, ¿no? Porque creo que el mediano plazo va a marcar el largo plazo, finalmente. Ok, muchas gracias. Señor Restrepo, una pregunta más para usted. Cuando acá en Perú se vio el desarrollo de los biocombustibles, siempre había el debate sobre el tema justamente que mencionó Carlos respecto al uso de las tierras para alimentos o para bioplásticos, ¿no? En este caso biocombustibles. Según las estadísticas, la población mundial va a llegar a 9.000 millones de personas en 15 años, lo cual va a generar obviamente presión sobre el abastecimiento de alimentos a nivel global. En ese sentido, ¿cómo hacer para que sea compatible el crecimiento de los campos destinados a bioplásticos, que usted mencionó que son pequeños todavía en el mundo, ¿no es cierto?, para que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria en el Perú y en el mundo? Las materias primas para producir bioplásticos no pueden competir con las materias primas que van dedicadas para los alimentos. Se deben buscar estrategias. Primero, pienso que no son excluyentes, como le decían anteriormente, ver la posibilidad de buscar cultivos o materias primas primarias dedicadas directamente a los bioplásticos. Pero también existen alternativas que son las llamadas materias primas secundarias, como les mostré en el caso de las pequeñas y medianas empresas que actualmente producen y procesan bioplásticos en el Perú, que también constituyen un campo de aplicación. Hay un desafío si las propiedades termomecánicas son inferiores, tal vez no encontramos propiedades de transparencia, pero ahí está el desafío de buscar y de seguir innovando en el área. Pero en conclusión, pienso que, y lo mostré en el diagrama, en relación a la cantidad de tierra cultivable, la necesaria para producir materias primas para los bioplásticos es ínfima. Ya habría que evaluar otras variables dentro de la producción de cultivos alimenticios que se podrían salir un poco de este contexto. Vamos a cerrar la ronda con un pequeño comentario de cada panelista. Por favor, les pido 2 minutos porque estamos ya con el tiempo bien avanzado. Señora Gloria, por sus comentarios finales. No un comentario, sino más bien una pregunta. Nosotros estamos más bien abocados en resolver el problema de los residuos, y cuando hablamos de la propuesta de biopolímeros de hace 20 años, estábamos hablando de los residuos agroindustriales, o sea, la caña siempre para hacer azúcar y para la energía todo lo que son residuos. El último residuo es lo que utilizamos nosotros como biomasa. No sé si tienen algunas investigaciones al respecto con residuos agroindustriales. Como lo mostré en el ejemplo, por ejemplo, el bagazo de caña de azúcar se utiliza actualmente para producir bioplásticos. Es una muy buena alternativa. Está el desafío de las propiedades termomecánicas, que no son suficientes y que se requiere investigación en el área para poder alcanzar esas propiedades. El PLA se usa y tiene gran campo de aplicaciones precisamente porque tiene muy buenas propiedades que incluso superan en algunos casos
las resinas termoplásticas convencionales. Se pueden buscar alternativas. Las fuentes o materias primas para producir bioplásticos son múltiples. Yo solamente mencioné algunas, como la caña de azúcar, pero están los residuos del almidón que proviene de la papa. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto en Chile, cuyo foco era aprovechar los residuos de las papas de exportación chilenas que no cumplían los requerimientos técnicos para ser exportadas o incluso para el consumo humano. Y llega a ser sorprendente la cantidad en porcentaje de residuos que tenemos actualmente también en el Perú, residuos en la industria agrícola que no se están aprovechando. Son porcentajes altísimos, bien sea porque no cumplen las características para exportarlos o incluso para su consumo humano. Señor Romero, palabras finales, por favor, muy breves. Sí, bueno, solo comentarles la importancia de identificar o diferenciar tanto un material, un polímero biobasado de uno biodegradable. Ya Iván lo comentó, existen biodegradables que son fósil basados, ¿no? O sea, de fuentes químicas o del petróleo. Si pensamos de circularidad, que es, digamos, el evento que nos reúne ahora, un biodegradable, un polímero biodegradable fósil basado rompe la circularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estás extrayendo carbono de la tierra, o sea, debajo de la tierra, para que, bueno, cumpla todo su ciclo de vida y al final se biodegrade. Estamos generando CO2 al ambiente. Sin embargo, un material biobasado, estamos capturando CO2 del ambiente, ¿no? Que genera la fotosíntesis, se sintetiza, se procesa, y un material biobasado no biodegradable significa que va a ser reciclable. Y este material nuevamente entra a la cadena. Entonces tenemos ese CO2 capturado que constantemente va generando circularidad. Pero si ese biobasado se realiza biodegradable, significa que estamos nuevamente liberando CO2 al ambiente. Entonces, en conclusión pensemos más en biobasados que en biodegradables. Muchas gracias. Señor Saldívar, palabras finales muy breves, Sí, por favor. yo quería hacerle una pregunta al expositor. Dentro de este mundo tan grande que hay del concepto de bioplásticos, o biopolímeros en realidad, ¿no? Bioplásticos es una ala, nada más. Si bien acá de repente no se conoce mucho, pero hay otras alternativas, porque también están surgiendo polímeros o polímeros de lo que se hace plásticos, por los mismos nombres, los de la petroquímica, como polietileno, ¿no? Algunos poliésteres, que son hechos de algunos monómeros existentes, pero que se hacen con procesos biológicos y resultan ser pues limpios al final de cuentas, ¿no? Y hay que ver cuánta biodegradabilidad pueden tener. Eso está en plena boga. Por ejemplo, se menciona el PLA, pero también a partir de insumos naturales se están haciendo los PHA, los PHBs, ¿no? Los polialcanoatos, butiratos, que son también que el PLA en un futuro. Pero es justamente este tema que yo menciono, ¿no? ¿Qué futuro le ven ustedes a esto? Porque yo creo que por ahí está la salida y la justificación. ¿Pero es posible realmente empezar eso? Muy breve su respuesta, por favor. A ver, sí existen, y lo mostré en la gráfica, un grupo grande de polímeros que son biobasados, como el biopolietileno, el biopolipropileno, que presentan muy buenas características, similares a las de sus contrapartes provenientes de fuentes fósiles. ¿Qué ocurre? Que no son biodegradables, y aquí tiene que ver un poco con lo que mencionabas anteriormente. El término de biodegradabilidad, personalmente sí pienso que es una ventaja dentro de los bioplásticos y que se puede integrar fácilmente dentro de estos modelos de economía circular sustentables. Podemos decir que la biodegradabilidad es una forma orgánica de reciclar, y lo quiero ver así, y creo que genera valor dentro de la cadena de vida de los plásticos. Los plásticos como el PLA son tan apetecidos porque son biodegradables, pero está la otra alternativa, la que mencionas, que también están siendo muy utilizados y que presentan muy buenas propiedades, y creo que es otra rama de los bioplásticos que está en un desarrollo permanente. Hoy vimos en la presentación anterior que ya están desarrollando microorganismos para biodegradar PET, por ejemplo. Entonces creo que las alternativas son múltiples. Los bioplásticos llegan como una estrategia más dentro de este gran mundo que hemos venido conversando hoy, buscando mecanismos de mitigar las problemáticas medioambientales, y los bioplásticos son una más,
y creo que no se deben descartar y se les debe sacar el máximo provecho. Listo, muchas gracias al señor Restrepo, a los panelistas. Ha sido, creo, un debate muy rico, creo que nos hemos ilustrado mucho y hemos conocido mucho más los bioplásticos y sus potencialidades y retos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, un fuerte aplauso, por favor.